Hola, nosotros les presentaremos nuestra cápsula del origen del artículo tercero constitucional que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Nosotras abarcaremos lo que son los antecedentes ideológicos, que es la larga lucha por separar la educación de la influencia clerical, el antecedente inmediato, que es la Constitución de 1857, el contexto de la Revolución, la discusión en el Congreso Constituyente y la versión final y consolidación del artículo tercero en 1917. Empezaremos con lo que son los antecedentes ideológicos, que es la larga lucha por separar la educación de la influencia clerical. Antes de que el artículo tercero pudiera surgir, la enseñanza en México estaba controlada por el clero. Se rezaba todos los días en la escuela, en los dogmos o por así decir las reglas de la educación estaban muy pegadas a lo que es la religión y solo los hijos de familias con recursos podían adquirir o tener acceso, por así decirlo, a la educación. Y pues la educación sobre todo no fomentaba lo que era el pensamiento crítico ni el científico, sino solo la obediencia, y pues la moral religiosa o el apego a lo que es la fe. Con el tiempo, los liberales en el siglo XIX comenzaron a proponer nuevas formas de enseñanza en las cuales pues estas estén basadas en que la educación sea igualitaria y para todos, que esté basada en la razón, en la ciencia y en la libertad del pensamiento, no solo, como mencioné anteriormente, que esté apegada a lo que es la fe. Y durante las leyes de reforma que fueron de 1855 a 1863, lideradas por Benito Juárez, establecieron que establecieron la separación de la Iglesia y Estado y se promovió una enseñanza pública y sobre todo laica, es decir, que no haya ninguna religión de por medio. Finalmente, para la Revolución Mexicana, la idea de tener una educación laica y para todos se tomó más fuerza en la Revolución, por lo que se buscaba que la escuela ayudara a formar ciudadanos libres e iguales, sobre todo conscientes, para que puedan ser capaces de participar en la transformación o en el progreso del país. En 1857 la Constitución marcó un momento decisivo en la historia educativa de México, ya que representó el primer gran esfuerzo por separar la educación del control de la Iglesia. Su artículo tercero estableció por primera vez el principio de libertad de enseñanza, permitiendo que cualquier persona pudiera impartir educación, aunque todavía se admitía la existencia de escuelas religiosas. Este avance legal sentó las bases para la secularización del sistema educativo, reflejando los ideales liberales de la época, que consideraban que el Estado debía ser el principal responsable de garantizar la educación y formar ciudadanos libres, racionales y con pensamiento crítico. A pesar de su importancia, la aplicación de estos principios no fue limitada ni uniforme. En muchas regiones del país, la influencia del clero continuó siendo fuerte, lo que provocó conflictos entre los defensores del Estado laico y los sectores conservadores. Estas tentaciones se mantuvieron durante varias décadas y se manifestaron en diferentes momentos de la historia, hasta consolidarse con mayor fuerza en el siglo XX, cuando el Estado mexicano reafirmó su compromiso con una educación pública, gratuita y laica. En el contexto revolucionario, esto fue de 1910 a 1917. En este tiempo, la educación se volvió un papel central en el proyecto pues de todo el país, ya que pues los distintos grupos revolucionarios coincidían en que la educación debía servir como un instrumento de justicia social. Esto es para que fuera capaz de reducir toda la desigualdad y construir una nación más equitativa. Más que nada se buscaba que se formara una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, sin privilegios de clase ni influencias religiosas, por lo que pues por esto se impulsó la idea de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Esta nueva pues visión de la educación quería que no solo se enseñara como por conocimiento, sino que también para fomentar la unidad
la unidad nacional, los sentidos de identidad y el progreso social. Y pues ya que se reconoció que solo a través de la educación esto es posible, los ideales de justicia, la libertad y el desarrollo que inspiraron a la Revolución Mexicana. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la discusión en el Congreso Constituyente de 1916 y de 1917. Pues en 1916 y en 1917 en Querétaro, pues el Congreso Constituyente era el que tenía la tarea como de crear la Constitución de 1917, que es la que pues ahora todavía se rige en México. Y pues uno de los temas como más importantes que discutieron fue sobre la educación. Ellos pues realmente se preguntaban si la educación debía tener o no influencia en la religión. Entonces los diputados liberales, ellos eran los más cercanos a las ideas revolucionarias. Y pues ellos decían y pensaban que pues la escuela como debía ser completamente laica, o sea, es decir, que no debía tener alguna religión, pues porque ellos creían que la educación pues debía ser como igual para todos y que debía también ser controlada por el Estado y pues la verdad no por la iglesia. Y pues algunos diputados pues pensaban diferente, ya que pues ellos creían que los padres pues eran los que debían tener la libertad pues de elegir si sus hijos debían recibir una educación religiosa o no querían que sus hijos tuvieran una educación religiosa. Pero pues esta idea que ellos compartieron, la verdad es que no tuvo mucho apoyo. Y pues finalmente pues como ganó la idea y pues la postura liberal, que esta la tomó Francisco Muguija, ya que pues él pues defendió la educación y pues él dijo que debía ser un derecho pues para todo el pueblo y que el Estado pues tenía como la obligación de garantizarla sin la intervención de la iglesia. Y pues ya el Congreso pues decidió que la educación en México, ya que debería, lo que ahora se dice, que debería ser laica, debería ser gratuita y pues también debería ser obligatoria. Y pues esto es lo que quedó establecido en el artículo 3 de la Constitución de 1917. El artículo 3 de la Constitución de 1917 marcó un antes y un después en la educación mexicana, quedando de esta manera como uno de los pilares del nuevo Estado mexicano y estableciendo que la educación que imparta el Estado deberá ser laica, es decir, sin alguna religión. También deberá ser gratuita y obligatoria y principalmente buscando el desarrollo armónico de todas las facultades o características del ser humano. Y con esto se consolidó la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado de manera educativa, culminando una lucha ideológica de más de medio siglo. Y como conclusión del artículo 3 constitucional del año 1917, se representa una gran lucha histórica por la liberación de la educación mexicana, del control clerical, lo que es pues de la religión, convertirla en un instrumento de libertad, igualdad y progreso social. Se inspiraron en ideas liberales del siglo y de los ideales de justicia en la Revolución Mexicana. Este artículo se establece de principios de una educación laica, gratuita y obligatoria, así asegurando que el conocimiento y la formación ciudadana fueran derechos de todos, no de privilegios y no de unos cuantos. Con ello se sentaron las bases de México moderno, donde la educación se concibe como una vía esencial para construir una sociedad justa, libre y democrática. Gracias.